Dios le bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Amén. ¿Cuántos le dan las gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de venir ahora en día a su templo a alabar su nombre? Amén. Le quisiera agradecer primeramente a Dios y también al pastor y las maestras por dándome la oportunidad para venir a predicar al pueblo de Dios. Y sin pérdida de tiempo, les pido que abran sus Biblias en el libro de Daniel y en su capítulo 6 y en su verso 3. Y cuando lo tengan me contesten con un amén. Daniel 6:3. Amén. ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vengamos en palabras de oraciones. Señor mío que estás en los cielos, te pido que tú seas ayudándome en esta predicación y que tú seas dándome palabra para predicar a tu pueblo y que esta predicación pueda llegar hasta lo más profundo de los corazones de cada hermano que está aquí. Y que esta predicación pueda ser de gran bendición y que pueda edificar las vidas de cada hermano que está aquí, Señor mío. Te pido todo esto en tu nombre. Amén. El título de mi predicación esta noche es Daniel en el foso de los leones. El capítulo 1 de Daniel relata la historia de cómo Daniel fue llevado de su país, de su pueblo y de su familia a vivir a Babilonia. Cuando el rey de Babilonia, que era el rey Nabucodonosor, conquistó a Judá, rodeó a Jerusalén y se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a Babilonia y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. También el rey Nabucodonosor se quería llevar jóvenes de Israel para Babilonia, pero no cualquier joven, sino jóvenes del linaje real. Daniel 1:4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y perfectos para estar en el palacio del rey. También dice en la versión de las Biblias de las Américas: jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuviera la capacidad para servir en el palacio del rey. Entre los jóvenes que se llevaron estaba Daniel, Ananías, Misael y Azaraías, que eran de los hijos de Judá. Y allí, como leíamos en esos versículos, esos eran los jóvenes que el rey Nabucodonosor se quería llevar a su templo para que trabajaran en su templo. Y así, esos son los jóvenes, como leíamos, que Dios quiere trabajando en su iglesia. Amén, hermanos. Quiere jóvenes enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y yo creo que el hermano pastor, el hermano Fidel, se alegra ver una gran juventud trabajando en la iglesia de Dios. Amén, hermano. Según los expertos, estos jóvenes no tenían más que 18 años, pero eran bien estudiosos de las Sagradas Escrituras y eran bien temerosos de Dios, así igual como los jóvenes del remanente fiel. Amén. Amén. Daniel y sus amigos ahora eran esclavos del rey de Babilonia. El propósito del rey era cambiar la mentalidad de estos jóvenes a darles educación caldea. También era cambiar su lealtad a Dios al cambiarles sus nombres y cambiar su estilo de vida al cambiarles la dieta. En Daniel 1:7 vemos que lo primero que les quisieron cambiar fueron sus nombres por nombres babilonios. Pero ¿por qué comenzaron con cambiándoles el nombre? Y la respuesta es porque el nombre es la identidad de la persona y con cambiándoles el nombre le están cambiando la identidad.
Y al perder la identidad, ellos pierden el propósito de su vida y el motivo por lo cual ellos fueron creados. Y así nosotros nunca debemos de dejarle a nadie cambiar nuestra identidad. Detrás de cada nombre hay una historia, hay un árbol familiar de antepasados de donde venimos, hay un país, hay costumbres y además también está nuestra identidad de género. A través del nombre nos damos cuenta si la persona es hombre o mujer. Mi nombre Mariano indica que yo soy hombre, pero si escuchamos el nombre Sonia o Rebeca, como mi tía Sonia, inmediatamente nos damos cuenta que la persona es una mujer. Posiblemente pueden haber otras personas que tienen el mismo nombre que usted, pero no tienen la misma identidad detrás del nombre. En los tiempos bíblicos se acostumbraban a ponerle nombre a los hijos de acuerdo de lo que los padres estaban atravesando en el momento del nacimiento. También el nombre era una profecía de lo que el niño llegaría a ser. Daniel y sus amigos les quisieron cambiar su identidad, cambiarles sus nombres. Y así les voy a decir los nombres que Daniel y sus amigos ya tenían y los nombres que el rey Nabucodonosor le quería poner y también sus significados. Daniel significa Dios es mi juez. Y le pusieron por nombre Balsasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Ananías significa agradecido por Dios. Y le pusieron por nombre Shadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Misael significa quien es como Dios. Y le pusieron Mishak, que significa quien como Sisac. Y Sisac era la diosa del amor. Y Azaraías significa Jehová ha ayudado, y le pusieron por nombre Abed-Nego, que significa siervo del fuego resplandeciente. En algunos casos Dios mismo les cambiaba los nombres de algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, a Abraham le puso Abraham, y a Saraí le puso Sara, y después a Jacob le puso Israel. Jesús también les cambió los nombres de algunos de sus discípulos. A Simón le puso Pedro y a Saulo le puso Pablo. Tan importantes son los nombres o la identidad para Dios que en Apocalipsis 2:17 y 3:12 dice que Él nos dará un nombre nuevo. Amén. Nosotros podemos ver que aunque intentaron cambiarle el nombre a Daniel, él no lo aceptó, porque él sabía la relación que su nombre tenía y su identidad tenía con su Dios, amén. Y él se mantuvo firme, y más adelante vemos como otros reyes no lo llamaron Balsasar, sino Daniel. ¿Algunos de ustedes, hermanos, han oído la historia del huevo de la águila que por accidente cayó junto a los huevos de la gallina? Se los voy a decir. Entonces el huevo de la águila cayó junto a los huevos de la gallina, y la águila y los pollitos nacieron y se fueron creciendo. Como la águila estaba rodeado de pollitos, ella adoptó la identidad de ser un pollito. Y la águila había, como todas las otras águilas, volaban muy alto en el cielo, y ella también anhelaba volar como ellas. Pero como ella adoptó la identidad de un pollito, no lo hacía así. Así que tú eres hijo de Dios, no pierdes tu identidad de hijo de Dios. No te quedes con los pollos, tú eres águila, comienza a volar. La Biblia dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amén. En Daniel 1:5 dice que el rey ordenó que alimentaran a Daniel y sus amigos con la misma comida del rey y con el mismo vino que el rey bebía, y que los criaran por 3 años. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque primero esa comida era dedicada a dioses paganos y después ellos se la comían. Daniel sabía que aún esa comida era la mejor de Babilonia y que tal vez no lo iba a enfermar o a matar,
Pero si él la comía, él estaría abriendo una puerta para que poco a poco él se acostumbre al estilo de vida de Babilonia. Y así nosotros, hermanos, no debemos de dejar que eso pase. La Biblia dice en Romanos 14:22 que es bien aventurado el que no se condena con lo que aprueba. Pero si la persona hace cosas que no debe hacer, entonces es condenado. Decimos que al cambiarles la dieta, lo que querían era cambiar su estilo de vida, lo cual significaba consentir en adorar a sus dioses. Así que Daniel se rehusó a hacer eso. Así también hoy en día el enemigo anda buscando jóvenes, y no cualquier joven, sino jóvenes de linaje real, jóvenes como tú y yo, que somos hijos del Dios viviente. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El enemigo se enfoca en los jóvenes que están en la iglesia sirviendo a Dios y les quiere cambiar su mentalidad, su lealtad a Dios y su estilo de vida como hijos de Dios, y los quieren convertir en jóvenes rebeldes a sus padres, rebeldes a sus líderes y también rebeldes a Dios. Así es como el joven se vuelve amigo del mundo y sus placeres, porque prefiere lo que el mundo ofrece y se olvida de los mandamientos de Dios. Santiago 4:4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y que cualquiera que quiere ser amigo del mundo automáticamente se convierte en enemigo de Dios. La influencia del mundo es todo aquello que nos hace tener un deseo obsesivo de alguna cosa, que a lo mejor no sea mala, pero el deseo es muy fuerte, que deja de ser un simple deseo y pasa a ser una obsesión, y después se convierte en una codicia. La codicia es el afán desmedido por obtener algo, ya sea el dinero, fama, posesión o etc. Primero de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La constante necesidad de no quedarse atrás, sino también tener lo que los amigos tienen o las personas desconocidas tienen, es un corazón que está cautivado por las cosas de este mundo. Y así, nuestro corazón nunca debe de estar cautivado por las cosas de este mundo, sino nuestro enfoque debe de estar en nuestro Padre Celestial. Amén. Mateo 6:31-33 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vistaremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Daniel se mantuvo fiel a Dios y no se dejó ser influido por los placeres de Babilonia. Como resultado de su fidelidad a Dios, Daniel fue puesto en una posición muy alta en el reino, porque él se mantuvo fiel a Dios y Dios lo respaldaba a él. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios, hermanos? Amén. ¿Lo dicen conmigo? Se los digo yo y ustedes lo repiten. Señor, yo te quiero ser fiel a ti, igual como Daniel. Una más vez, no lo escuché. Amén. Después, cuando el rey Darío conquistó a Babilonia, Daniel era el tercer señor del reino. Daniel 6:1-2 dice que cuando el rey Darío organizó su reino, el rey Darío puso 120 sátrapas que gobernaran el reino, y sobre los 120 sátrapas puso 3 gobernadores a quienes los sátrapas rindieran cuentas. Daniel tenía una tan buena reputación que el rey Darío decidió poner a Daniel como uno de los 3 gobernadores. Pero en el capítulo 6, verso 3
dice que Daniel era superior a todos los sátrapas y a los otros gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¿Cuántos aquí quieren tener ese mismo espíritu superior que Daniel tenía? El rey Darío vio que Daniel era especial y que era más sabio que todos los otros gobernadores y oficiales. Y así no solo lo quiso poner como uno de los 3 gobernadores. El rey Darío quería poner a Daniel que él gobernara sobre todo el reino. Al darse cuenta de esto, los otros gobernadores y sátrapas tuvieron celos de Daniel y quisieron evitar que Daniel reinara sobre ellos. Ellos comenzaron a buscar la forma de ponerlo en mal con el rey. Trataron de encontrar defectos en Daniel para acusarlo con el rey, pero ninguna falta fue encontrada en Daniel y ningún vicio fue hallado en él. Cuando no pudieron hallar nada de qué acusar a Daniel, entonces planearon con astucia acusar a Daniel usando su fidelidad a Dios para engañar al rey. Ellos sabían que Daniel era fiel a Dios y que nunca lo iba a dejar de ser fiel. ¿Cuántos aquí, hermanos, nunca vamos a dejar de ser fiel a Dios? El capítulo 6, verso 7 dice que entonces los gobernadores buscaron apoyo de más oficiales del reino, magistradores, sátrapas, príncipes y capitanes, y le dijeron que todos ellos habían acordado que por un espacio de 30 días nadie ora a ningún otro Dios sino solo al rey. Y el que lo haga así, y el que no lo haga así, que sea echado en el foso de los leones. Ellos hicieron que el rey firmara la ley para que nadie la pudiera quebrar. Y así lo hizo el rey, pero el rey ignoraba lo que ellos estaban tramando. Daniel 6:10 dice que cuando Daniel se dio cuenta de la ley, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, y se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no tuvo miedo de qué le podía pasar. Tampoco dejó de orar y adorar a su Dios por temor de ser echado en el foso de los leones. Él se mantuvo fiel a Dios haciendo lo que siempre hacía, orando 3 veces al día. ¿Cuántos aquí, hermanos, oran 3 veces al día? Amén. Yo sé que no solo oramos 3 veces al día, sino oramos 5 veces al día. Amén, hermanos. Cuando los levantamos, cuando comemos el desayuno, cuando comemos el almuerzo, cuando comemos la cena y cuando ya los vamos a acostar. Amén. Y algunos hasta tal vez oran más. Aquí podemos entender que aunque nosotros no seamos fieles a Dios, no significa que vamos a tener problemas o dificultades. A lo mejor podemos tener más problemas de los que teníamos antes. Pero si no dudamos en mantenernos fieles a Dios, Él nos libra de todo mal. Amén. Esos hombres hallaron a Daniel orando. Inmediatamente fueron a acusarle delante del rey. Y le dijeron: Daniel no te respeta, oh rey, porque está orando a su Dios y no a ti, como la ley que tú firmaste dice. Cuando el rey se dio cuenta del asunto, le pesó en gran manera y quiso librar a Daniel, y todo el día buscó la forma de librarlo. Amén. Daniel 6:15 dice que aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirma puede ser abrogado. Aquellos hombres obligaron al rey a echar a Daniel en el foso de los leones. El rey se dio cuenta que aquellos hombres eran malos y que lo habían engañado a él y que después habían puesto a Daniel en una trampa. Daniel 6:16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
Y el rey se fue al palacio triste porque no comió ni pudo dormir, preocupado por Daniel. Al siguiente día, el rey Darío fue muy de mañana al foso de los leones y con una voz triste llamó a Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hacéis daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Dios tiene cuidado de sus hijos que son fieles a él. Amén, hermanos. Daniel pasó toda la noche rodeado de leones hambrientos y los leones no le hicieron nada porque él había confiado en su Dios. Amén. Si nosotros nos encontramos en alguna situación similar y aunque tengamos un poco de medio de lo que nos puede pasar, sigamos confiando en Dios porque Él nos ha prometido estar con nosotros. Isaías 41:10 dice: no temes porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Después en Daniel 6:24 dice que el rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones agarraron y quebraron todos sus huesos. Y aquí podemos ver que tal vez algunas personas pueden crear historias de la Biblia que no son verdad. Pueden decir: oh, es que estos leones no tenían hambre para comerse a Daniel. Pero ahí podemos ver que esos leones saltaron a agarrar los muchachos que habían acusado a Daniel. Daniel no tuvo que pelear para defenderse. Él se mantuvo firme y lo hizo honra a su nombre, que significa Dios es mi juez. Él dejó que Dios juzgara su caso. Dios permitió que Daniel fuera echado en el foso de los leones, pero Él no lo dejó solo. Él estuvo con Daniel y al final el nombre de Dios fue glorificado. Amén. Así que si usted está atravesando alguna situación similar al de Daniel, Dios quiere usar esa oportunidad para ponerlo a usted en alto y para que todos conozcan que Dios es real y que Él libra a sus hijos de todo mal. La fidelidad de Daniel hizo que Dios fuera glorificado en todo el reinado del rey Darío y que muchos conozcan el verdadero Dios. Porque el rey Darío dio órdenes que en todo el reino todos temen y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido por siempre. Daniel fue prosperado porque desde muy joven él tomó la decisión de serle fiel a Dios y no dejarse ser influido por los placeres de este mundo. Y así nosotros también, hermanos, debemos de tomar esa decisión igual como Daniel. Daniel 6:28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Sirio a Persia. Seamos fieles a Dios y Él nos dará mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, como dice Efesios 3:20. Que Dios les bendiga y que ahora adelante podemos ver a Dios obrando maravillas en nuestras vidas, igual como lo hizo con Daniel. Y así, si hay un amigo aquí que está aquí por la primera vez o que no ha aceptado a Dios, ahora es el día para que usted venga a aceptar a Dios. Amén. Así les dejo con el hermano o hermana que
que va a seguir con el servicio. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Amén. Así los dejo con el pastor. Dios los bendiga.